Por un lado, tenemos que reforzar esta cultura de la denuncia, que las personas las empresas hagan su denuncia anónima al 089, y vemos que con respecto a la administración anterior, la extorsión ha aumentado en un 27%. Estamos hablando, Pedro, de las extorsiones que se denuncian. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El día de ayer hubo una reflexión muy interesante de José Medina Mora como presidente nacional de la Coparmex, y que tiene que ver con el nivel de inseguridad con el que muchas veces sale un empresario a hacer empresa. Y estoy hablando de las intimidaciones, de las extorsiones, de los cobros de derecho de piso y de este doble impuesto que debe de pagar un empresario para estar en paz, su riesgo de perder su empleo o incluso hasta la vida. Y del 2021 se arrojaron números sobre extorsiones que resultan mucho más que alarmantes, no solamente por los que se presentan, sino por los que de estos se denuncian, y por los que se denuncian son resueltos, porque pues de resolver nada. Y José Medina Mora, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Pedro, mucho gusto de saludarte. Buenos días. Buenos días. Cuéntame, ayer tus cifras me alarmaron. Sí, habíamos ya publicado el monitor de seguridad, en donde habíamos comentado que en cuestión de inseguridad, 1 de cada 2 empresas en el país habían sido sujetas a un delito, y dentro de los 3 principales delitos que salieron en la encuesta son el robo de mercancía, el robo de vehículos y la extorsión. El día de ayer quisimos hacer una profundización en este delito de la extorsión. Ahí tomamos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la encuesta Data Coparmex que hacemos a las empresas que son socias de Coparmex. Y lo relevante, quizá más importante, Pedro, tú lo mencionabas, es que el 99% de las empresas víctimas de extorsión no denuncian. Entonces, cuando vemos esta cifra de 9,407 denuncias de extorsión, 1 cada hora, pues quiere decir que hay otras 100 cada hora que no se denuncian. Por eso la importancia de darle visibilidad a este delito de la extorsión. Esto significa un costo para las empresas de equivalente 1% del Producto Interno Bruto, es decir, 185,000 millones de pesos, y adicionalmente las empresas tienen que tener gastos para prevenir este tipo de delitos, y este es otro 0.5% del PIB que es costo adicional para las empresas. También hicimos una revisión de cómo ha evolucionado el delito de la extorsión en las últimas 4 administraciones, y vemos que con respecto a la administración anterior, la extorsión ha aumentado en un 27%. Estamos hablando, Pedro, de las extorsiones que se denuncian, un 27% de aumento. También vimos cómo afecta esto en distintas partes del país, y encontramos que estados como Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco y Ciudad de México son los estados en donde hay mayor número de extorsiones. También hicimos el análisis con respecto a sectores de la economía, y ahí encontramos que la minería, los restaurantes y los hoteles son los rubros en donde más se dan las extorsiones. Hacemos una propuesta de qué tendríamos que hacer. Desde luego, pedir a las autoridades que nos den la seguridad que por mandato constitucional le corresponde al Estado, pero también que el tipo de actividades que podemos hacer desde la ciudadanía. Por un lado, tenemos que reforzar esta cultura de la denuncia, que las personas y las empresas hagan su denuncia anónima al 089. También fomentar que se tenga esta aplicación, la app 089. Esto además de la denuncia anónima, Pedro, porque esta app tiene registrados 126,000 presuntos números que han sido utilizados para extorsión, de tal manera
que si te llaman de alguno de esos números inmediatamente esté identificado para que no contestes. También planteamos que es necesario que se capacite a los ministerios públicos para que entiendan el delito de la extorsión y puedan atender a las víctimas del mismo. Podemos decir, Pedro, que es importante que denunciemos cuando somos víctimas de extorsión para ir entendiendo cuáles son los mecanismos que va utilizando la delincuencia y con esto prevenir a la ciudadanía. Fíjate que cuando hablas de la no denuncia, ahí yo creo que una persona que es víctima de un delito y no lo denuncia, se está volviendo de alguna suerte, no está bonito lo que voy a decir, pero se está volviendo cómplice de la delincuencia, porque al no denunciar es como si nada pasara y no sabemos si la autoridad tendrá la capacidad o no para resolver el problema, pero lo que sí sabemos es que el silencio de la sociedad no es una buena consejera. Así es, Pedro, y también algo que tenemos que fomentar es que una vez que la persona o la empresa se da cuenta de que fue víctima de la extorsión, pues hay una especie como de vergüenza de haber caído en la trampa, y es algo que tenemos que superar para poderlo comunicar, desde luego denunciarlo, pero también comunicarlo a los conocidos, a los familiares, a los amigos, para que no caigan en este tipo de trampas como es la extorsión. Sí, todo esto, los números para mira, hemos visto que muchas de las llamadas de extorsión a organizaciones provienen de los penales y pensamos que pues no sería muy complejo el que en los penales hubiera un control sobre este tipo de aparatos, ¿no? O sea, el hecho de que se dé desde ahí, porque no es la primera vez que sucede, que nos damos cuenta de que de ahí provienen. Ahora, la autoridad tendría ahí algo que responder, en la que se hiciera a nivel federal y a niveles estatales una limpia de estos aparatos para que no fueran un instrumento de los que están adentro, que incluso muchos siguen desde dentro manipulando a sus pandillas afuera para hacer sus tropelías. Sí, esto que comentas, Pedro, ha sido ya mencionado anteriormente y sería algo factible, fácil para la autoridad el poder bloquear estas señales de celular en los penales. Tenemos que insistir a la autoridad en que pues hagan su trabajo. En ese sentido, por mandato constitucional les corresponde al Estado la seguridad y por eso pedimos esa coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales para darnos la seguridad que todos los mexicanos queremos, que podamos circular por todo el país sin ser víctimas de delito, que las empresas puedan también transportar su mercancía sin que por esto sean víctimas del robo de la mercancía o del robo de los vehículos, y desde luego que los habitantes de este país podamos tener paz y tranquilidad sin ser sujetos a estos delitos como es la extorsión, como es el cobro de piso. Y fíjate, hablas de los que habitamos este país, pero fíjate, José, los extranjeros que vienen a poner sus empresas en México, que pues ahí hay pues, inversiones japonesas que a veces no entienden nuestra cultura, vamos a llamarle de alguna manera, o a veces son inversionistas escandinavos o gente que de repente ve que pasan cosas así y que disuaden la inversión, no estimulan a la inversión en el sector real, el sector productivo, y trae como consecuencia esta fuga, esta salida de intenciones para organizar empresa en México. Sí, digamos que lo preocupante, Pedro, es que aumento de costos para las empresas de operar en México, pues incide en la competitividad, la medida de que les incrementen sus costos por ser delito, incrementen sus costos. Ahí estoy. Actividad, ¿no? Sí, claro, así aumenta el costo incidiendo en la actividad y aumenta el riesgo también, José. Esa parte es importante porque hay muchos funcionarios de estas organizaciones que de plano reportan a sus corporativos y dicen, pues esto no puede ser,
nos roban las mercancías, intimidan nuestra actividad, nos quitan las libertades. En fin, hay problemas y estos problemas luego se hacen evidentes a nivel mundial y la marca México es la que está en peligro y esta es la parte que realmente a mí me agravia más. La marca México, el desprestigio que podemos todos y de hecho todos sufrimos. Y José Medina Mora, te mando un abrazo como siempre, agradezco como siempre tu presencia y tu incansable actitud al frente de Coparmex para seguir adelante en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, Pedro, un fuerte abrazo, que tengan muy buen día, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias, querido amigo. Central FM. Equilibrio.